Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo anduvieron durante esta semana? Tenemos nuestro rato semanal Rumbo Norte, esta media horita en donde los llevo de paseo por los lugares más lindos de Argentina y además conociendo gente que forma parte de nuestro país y que lleva adelante su vida, su emprendimiento, nos abren las puertas de sus casas, de sus vidas y las comparten junto a todos nosotros. Sean todos y todas muy bienvenidos, así empieza Rumbo Norte hoy. Cecilia Jiménez es descendiente de una familia que lleva la música en su ADN, lo que significó que además de ser su pasión, la música fue su camino profesional. Cecilia, quien en un momento de su vida partió de Formosa a Buenos Aires, llegó a tocar en el Teatro Colón. Hoy es líder de la banda Cecilia y el Señor Vinilo, donde el rock y el folclore se cruzan exquisitamente en una combinación inaudita. Sus canciones son experiencias sonoras extraordinarias. Durante 2021 fueron elegidos entre más de 1.200 bandas de todo el país para participar del emblemático festival Ciudad Emergente. A los 3 años, mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Mi abuelo Miguel Pereiro, gran carpintero, luthier y un músico que él tocaba todos los instrumentos. Era como la oveja negra de su familia porque eran todos músicos del tango, todos muy zarpados. Él también, pero él era más bohemio. Él era más abierto, a él le gustaba la música, no es que le gustaba el tango. Me acuerdo de estar en la carpintería siempre y el abuelo me pasó mis primeras notas. Era hacer eso, me reacuerdo. Y era sentarnos abajo del mango con el loro perico ahí y escucharlo él tocar. Y también en casa ensayaban mucho, no en casa, perdón, en la casa de mi abuelo, en la carpintería estaban mi tío Miguel Pereiro, Abel Tesoriere, que es un gran guitarrista, formoseño también viviendo en Buenos Aires, y los Arriazu, que también son los músicos de la hostia. Claro, me pasé todas las siestas de mi infancia escuchándolos tocar a esos locos. Abren camino para entrar. Tocaba mucho en la iglesia o hacía cosas así, pero nunca flashé en dedicarme a la música, ¿no? No sé, en salir a tocar o hacer mis canciones, jamás. Entonces en ese momento quería ser productora. Entonces me fui a los 17, me fui a Buenos Aires a estudiar producción musical. Días de soledad, ya no me siento en casa. Mi papá se quedó como un mes conmigo para ver qué onda y terminé volviendo porque era muy chica. Era muy chica y me asustó tanta data, me parece. Y ahí volví y me fui a estudiar a Corrientes Psicología, porque también me gusta. Y no, bueno, la verdad que Corrientes fue pura joda, no estudié nada. Y volví y empecé a dar clases acá en Mozart, en el Instituto Mozart. Empecé a dar clases y me di cuenta que no era lo que quería. O sea, no me gusta dar clases, digamos, como
Incluso intenté en Buenos Aires tener alumnos, pero era como, no sé, no soy docente, era como, tenía un vínculo con la música, pero no encontraba qué era. Cuando me vuelvo a Buenos Aires y empiezo a estudiar musicoterapia, un día, yo iba a la facultad, iba a la UBA, un día compro un charango por Mercado Libre, así arranca, te juro. Compro un charango por Mercado Libre y cuando me voy a buscarlo, me dice el chabón, me quedo hablando con el loco, con Marcos, me quedo hablando con él y era el baterista de la ex Zimbabue, de la banda de reggae. Y como que pegamos una onda y empezamos a charlar y me dice que ellos estaban buscando a alguien que cante, a una piba que cante, pero que también toque la guitarra. Esta herida mortal no para de sangrarme y me voy a quedar... Ahí empezó todo, dejé la facultad, empecé a andar de gira, me hice las rastas, te vi hasta acá y empecé, o sea, me enganché con el reggae, no sé. Soy como el río que viene. Yo quiero ser rockstar, dije, ya está, esto es lo que quiero. O sea, quiero ir a andar de gira, quiero tocar con mis amigos, comer el asado, todo quería. O sea, me gustó todo eso. O sea, imagínate, no sé, tenía 21, 22, no me acuerdo. Soy muy mala para los números. Pero más o menos esa edad, viste que vas a la facu, tenés a lo mejor una rutina. No, yo dejé todo y me fui de gira con estos pibes de 40 años, con un montón de data y claro, ahí arranqué y no paré más. Soy como el ave. Y en el 2015, en San Telmo, conocí un grupo de brasileros, venezolanos y demás, y armamos una productora que se llamaba Cultura Guateque, donde todos los domingos en un, no me acuerdo el lugar, Patio Seiza, muy hermoso, un lugar divino, nos dieron el espacio para empezar a hacer ciclos. Entonces todos los domingos salíamos a repartir en panfletitos buscando artistas. Entonces armábamos el sonido en la terracita, que estaba buenísima, y venían así gente, vinieron artistas de Australia, Alemania, o sea, re loco era la cantidad. Y ahí siempre, al final, surgía como una especie de zapada. Y ahí tocaba. Y así lo conozco a Nano, que Nano es mi hermano y compañero musical. Con él fue la primera vez que tuve una conexión muy zarpada de poder abrirme mi sensibilidad musical o vulnerabilidad, lo que sea. Y él me dijo, che, mostrame las cosas que vos haces. El momento que más disfruto es el escenario, realmente. O sea, me encanta la previa, me encanta el after, me gusta todo de la producción, de armar todo, pero me di cuenta que estando ahí es el lugar donde más segura me siento. Hoy no quiero llegar a vos. Cecilia y el señor Vinilo es una banda de rock de aire setentoso que navega en un universo de matices folclóricos y a su vez coquetea en el delgado límite entre sonidos añejos y actuales. Nació en el 2016, decidimos ponerle nombre. Vinilo era mi gato, un gran compañero que hoy no está, y entonces se formó una especie de señor Vinilo, es como la banda, eso que me apoya, que me acompaña. Y Chechu y señor Vinilo no quedaba tan bueno, así que decidimos poner Cecilia. Todo, absolutamente todo del minuto uno sirvió. Desde la inseguridad, desde los miedos de mis papás y aún así acompañarme hasta el día de hoy. Todo, absolutamente todo eso es muy, muy importante para poder haber llegado hoy acá, estar sentada haciendo esta entrevista. Mi amor, te invito a darle luz. Y ahora nos encontramos nuevamente en este recorrido en el tiempo que es Expedición Rumbo Norte. Un viaje para conocer nuestra historia y entender
cómo fuimos construyendo la patria. En esta oportunidad y de la mano del doctor Ignacio Telesca, viajamos hasta el siglo XIX para ir de expedición a lo que fue la fundación de Formosa, que está íntimamente ligada a la guerra de la Triple Alianza. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. La fundación de Formosa está íntimamente relacionada con la guerra de la Triple Alianza, esa contienda que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay y se desarrolló entre 1864 y 1870. Los límites entre Argentina y Paraguay no estaban definidos todavía. De hecho, en 1852 se intentó hacer un tratado definiendo el río Bermejo como el límite entre Argentina y Paraguay, pero el Congreso argentino no acordó con ese tratado, entonces quedó sin definir. Hay que tener en cuenta que Paraguay siempre hizo uso de este territorio. Ya a fines de la colonia, desde Asunción se creó la misión del Timbó, en lo que hoy es Herradura. Luego, durante el gobierno del doctor Francia, después de la independencia, se crearon 4 fortines en esta orilla del río Paraguay, de los cuales uno de ellos se llamaba Formoso. Durante la guerra contra la Triple Alianza, precisamente el 1 de mayo de 1865, se firmó un tratado, conocido como el Tratado Secreto de la Triple Alianza. En ese tratado, uno de los artículos definían cuáles irían a ser los límites entre Paraguay y Argentina y entre Paraguay y Brasil. Entre Paraguay y Argentina se fijaba como límite el río Paraguay. Es decir, que todo el Chaco, el boreal, el central, el austral, iría a pertenecer a la República Argentina. La guerra concluyó el 1 de marzo de 1870, cuando fue asesinado el mariscal López, presidente del Paraguay. Pero no concluyó ahí la guerra en sí, sino que las fuerzas aliadas permanecieron justamente en Asunción y en el Paraguay hasta que finalmente se fijaran los límites. En 1872, hace precisamente 150 años, el presidente de Argentina, que en ese momento era Domingo Faustino Sarmiento, decide crear la gobernación del Chaco. Pone como capital Villa Occidental. Villa Occidental era una población que estaba a 30 kilómetros al norte de Asunción por el río Paraguay. La intención de Sarmiento era generar legitimidad. Es decir, ¿por qué estoy diciendo que todo este territorio le pertenece a Argentina? Entonces creo la gobernación del Chaco. En 1876 finalmente se definen los límites entre Argentina y Paraguay y se toman una serie de medidas que son muy importantes para nuestro caso. Primero, del río Pilcomayo al sur le pertenecería a Argentina. Del río Verde al norte le pertenecería a Paraguay. Y el territorio entre el río Pilcomayo y el río Verde iría a un laudo arbitral. En ese territorio estaba ubicado Villa Occidental. En
1877 se destina como el árbitro al presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, y él se pone a trabajar, le da un año de tiempo a cada una de las partes para que presenten sus fundamentos. Finalmente, en mayo de 1879, el Paraguay tomó posesión de Villa Occidental, la rebautizó como Villa Hayes, y en esos meses previos, entre marzo y abril, la población que vivía en Villa Occidental se trasladó a lo que hoy es Formosa. Cuando tienen que decidir dónde radicar la nueva capital, el gobernador en ese momento era el conocido Lucio B. Mansilla. Él le escribe al ministro del Interior en febrero de 1879 lo siguiente: el punto indicado efectivamente es el conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o Formosa. En toda la vasta extensión de costa fluvial, desde la embocadura del Rey hasta la embocadura del Pilcomayo, no hay pedazo mejor ni parecido siquiera. Formosa no era la única opción que tenía el Estado argentino. De hecho, al presidente, que ya era Nicolás Avellaneda, le había llegado la propuesta de establecer la capital en la desembocadura del Bermejo. Es por eso que Mansilla, que pensaba que el Formosa era mucho mejor que la desembocadura del Bermejo, envía nuevamente a Luis Jorge Fontana, que era su secretario, era el segundo en la gobernación, a hacer una expedición por el lugar, a hacer un recorrido, y ciertamente Fontana, que era una persona de ciencia, que era una persona que se había formado en toda la cuestión de la topografía, de la orografía, de la botánica y la zoología, de inmediato se dio cuenta que Formosa era el lugar ideal. Finalmente, Fontana va hasta Villa Occidental, junto a un grupo de soldados, junto a un grupo de gente, y descienden en el barco El Resguardo y desembarcan en lo que hoy es Formosa, en la vuelta a Formosa, en la Punta Hermosa que mencionaba Mansilla. Eso fue el 28 de marzo de 1879. Recordemos que todavía no tenían el aval del Estado argentino. Al día siguiente, Fontana se va en el resguardo hacia Corrientes, tenía una misión que cumplir de parte de Mansilla, tenía que ir a controlar qué pasaba en Resistencia, y tenía que buscar un grupo de guardias nacionales para regresar a Formosa. En ese mismo momento, Mansilla va hacia Buenos Aires a definir con el ministro del Interior cuál va a ser la ubicación de la nueva capital. Por supuesto, el ministro del Interior concuerda con Mansilla y resuelve que Formosa tiene que ser la capital, la nueva capital de la gobernación del Chaco. Y el 8 de abril de 1879 se redacta el acta de fundación de la ciudad, de la villa de Formosa. La primera población de la villa de Formosa estaba constituida entonces por los que vivían en Villa Occidental, que se trasladaron en estos primeros meses hasta que se entregó la Villa Occidental a Paraguay. A esto se le sumaron inmediatamente un grupo de europeos migrantes que llegaron a estas tierras, más los paraguayos, más la población indígena que vivía en la región, que trabajaba en los obrajes madereros. Todos ellos conformaron y le dieron vida a esta villa de Formosa, que hoy cumple 143 años. Fabricio Rolando Rojas vive en la localidad de Laguna Nainec, es estudiante secundario y líder de la banda de rock Blues Guaripola, un proyecto musical que lleva adelante junto a sus amigos. A Fabricio siempre le interesó la música, dio vueltas y vueltas, hasta que tomó la decisión de aprender, de formalizar ese sueño que siempre tuvo. Así fue que empezó a tomar clases y una vez que despegó vuelo, no paró más. Fabricio es autodidacta e incentivó a sus amigos a formar esta banda que tiene un enorme potencial. Aquí se los presento.
siempre quise inducirme al mundo de la música, pero como que no me animaba. Entonces era como que pegaba vuelta, pegaba vuelta. Era más o menos como una calecita. Y yo quería siempre tocar la guitarra. Siempre me interesó la guitarra clásica. Y ponerle que miraba los dibujitos, qué sé yo, en la tele. Y siempre estaba así, le decía a papá que quería tocar, pero nunca me llegué a animar. Entonces agarro un día cansado ya de todo esto y ponerle que cuando tenía 14 años, me animé y le pedí para mi guitarra. Y ahí me fui con una profesora durante un mes más o menos. Fue muy poco tiempo, pero era más que nada para aprender cosas básicas, ¿no? Y después, a partir de eso, con ese conocimiento básico, fui aprendiendo de manera autodidacta. Fabricio Rojas tiene 17 años y la guitarra fue el primer paso que dio en la música. Luego se posicionó como bajista inspirado en bandas como Red Hot Chili Peppers, pero con una gran claridad para crear sus canciones inspiradas en su contexto y su lugar. Podrás probar sin avisar que queda solo un día. Y el siguiente paso para mí, creo yo que fue nutrirme de toda la música que pueda, escuchar música, muchas bandas. Y en parte de eso agarré inspiración. Y yo, por ejemplo, veía, acá entra otro instrumento, el bajo. Yo veía bajistas de bandas como los Red Hot Chili Peppers o Queen y me llamaba la atención y me decía, eso que estoy viendo no es una guitarra, es otro instrumento. Y en base a eso me inspiré para conseguirme mi propio bajo. Después de un año y algo aprendiendo a tocar la guitarra, me conseguí mi propio bajo. Y en base a eso practicaba. Y llegué a tener mi propia técnica y todo eso. Pero acá en esta zona, por ejemplo, no es muy usual que haya bandas ni ninguna agrupación así del estilo de rock. Son más que nada de folclore. Y justo resultó ser que en el colegio estaban organizando un evento de muestreo. En ese evento de muestreo a mí se me dio la oportunidad de poder presentarme con un grupo por primera vez. Entonces nos pusimos a buscar algunos músicos que nos puedan ayudar. Y encontramos músicos así que también estaban solos, que no tenían la oportunidad de poder formarse. Y presentamos 3 canciones en ese evento. Luego de eso, con los músicos encontramos onda y seguimos con otro proyecto aparte, que se llama Cuerda Viejas, el cual habrá durado máximo unos 6 meses, pero luego se disolvió. Y en esa disolución fue cuando yo y mis 2 compañeros, que son Maxi y Miriano Madariaga, Viru, que tiene 15 años, y Naim Muriel Adorno, Oso, también tiene 15 años, formamos Guaripola en base a esa banda que se ha disuelto. Guaripola tiene 13 temas propios y varias presentaciones en shows, pero lo más destacable es su enorme potencial para poder llegar a grandes escenarios, llevando su música a donde quieren. Guaripola es... Para encontrar el nombre tardamos mucho. No sentíamos que encontramos algo que le quede perfecto. Hasta que nos pusimos a fijarnos en lo que teníamos prácticamente al frente, que es justamente este canal que pasa por toda la laguna de Naineg, que es un canal extenso que se llama Guaripola. Se cree que se llama así porque los originarios se juntaban en cierto punto del canal a tomar la que es la bebida Guaripola, la caña con coca. Y es en base a eso, este canal, porque justamente por allá donde están aquellos árboles es donde nos juntábamos a charlar y fue surgiendo lo de la segunda banda. Y creo que tuve la suerte de que todo ese golpe creativo me llegó justo cuando era inicio de pandemia. Esta banda surgió todo a inicio de pandemia y tuve la suerte de que me llegó ahí. Y compuse mi primera canción en base, o sea, era todo muy básico, ¿no? La temática era agarrar una progresión de acordes muy típica en todas las canciones, pero hacerla al revés. Y en base a eso veía qué pasaba. O sea, no tenía ninguna, ¿cómo te digo? Expectativa, nada. Era a probar. Y compuse mi primera canción que se llamó Idea Industrial. Esta tuvo varios borradores de letra, de acordes, le corregí algunas cosas.
Hasta que después, un día en un ensayo, la presenté frente a mis otros compañeros y intentamos pasarla de la guitarra criolla y la voz a la banda completa. Pero fue básicamente eso, un golpe gigante de creatividad que me vino en una etapa muy favorable. Pasa que las canciones se fueron formando en distintos, o sea, muy separadas una de la otra, en algunos casos, en otros no. Y se notan distintas inspiraciones. Podemos encontrar algo un poco más grunge, después rock más clásico, tenemos blues, entre otros géneros. Algo de swing también, pero es como un swing medio pesadito. Así que si te dijera un género en específico, no sabría qué decirte exactamente. Llegamos al final de nuestro paseo semanal. La semana que viene nos volvemos a encontrar, pero recuerden que pueden seguirnos en Instagram, somos @rumbonortetv, y a partir de ese contacto podemos estar comunicados, pueden hacernos sus sugerencias. Cuídense mucho y hasta la semana que viene. Chao.